En Génesis 17:1 está comenzando, bueno, ya ha comenzado el caminar de nuestro padre Abraham con el Señor. Y ya Abraham a los 99 años se le aparece Dios. Un día, dice así, Génesis 17:1. Y era Abraham de edad de 99 años cuando le apareció Jehová y le dijo: Yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto. Era Abraham de 99 años cuando se le apareció Dios y le dijo: anda delante de mí y sé perfecto. Yo creo que casi ninguno de nosotros pensaría que Dios le aparecería a una persona de 99 años a decirle: anda delante de mí, sé perfecto. Tal vez uno pensaría, se le aparecerá a Dios para decirle: tus días están contados, pronto dejarás esta tierra. Pero ¿a quién se le ocurriría decirle a un viejito de 99 años: quiero que seas perfecto y que andes de manera perfecta delante de mí? Pues bien, eso se le ocurrió a Dios. A él se le ocurre decirle a Abraham, a pesar de la edad que tenía: quiero que andes delante de mí y seas perfecto. Y esto nos da un indicativo de hasta cuándo debemos nosotros andar en perfección delante de Dios. ¿Hasta cuándo? Algunos dicen: ya, yo estoy muy viejo para ponerme en eso, andarme cuidando de tanta cosa. Pero Dios nos demuestra aquí que aún Abraham de 99 años tenía que recibir el consejo de Dios: anda delante de mí y sé perfecto. De tal manera que si Dios se lo dice a Abraham a los 99 años, no estamos hablando de algo sin sentido o no estamos hablando de algo muy superficial. Seguramente estamos hablando de algo bastante serio para Dios. Y esto que comienza con Abraham, bueno, comienza con Abraham es un decir, porque desde tiempos de Job ya Dios buscaba esto. Y todos sabemos que el libro de Job es el primer libro escrito. Es decir, de todos los libros de la Biblia, este fue el primero que se escribió. Antes de que Moisés escribiera los 5 que aparecen al inicio. Y vamos a ver qué dice la Biblia acerca de Job. Job capítulo 1, versículo 1. Porque también está aquí este mismo detalle de la perfección. Job capítulo 1, versículo 1, que todos ya lo hemos conocido en pasajes anteriores, me describe la vida de Job, el andar de Job con Dios, cómo era. Hubo en tierra de Uz un varón llamado Job, y era este hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Dios le dice a Abraham: anda delante de mí, sé perfecto.
Y ahora encontramos que Job era un hombre perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Y no olvidemos entonces estos 4 detalles en la vida de Job. Perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Y si recordamos las palabras de Jesús en Mateo capítulo 5, versículo 48, nos dice: ser perfecto como vuestro Padre Celestial es perfecto. De tal manera que hay una invitación a ser perfectos. Y seguramente alguien puede decir: es que no se puede ser perfecto. Es que no se puede ser perfecto porque solo perfecto es Jesús. Yo les digo, si fuera así, ¿por qué Dios le exigiría a Abraham: anda delante de mí y sé perfecto? ¿Por qué aparecería el ser perfecto como una de las características de Job? O tal vez es que el concepto nuestro de ser perfectos dista un poco de lo que realmente Dios llama a ser perfectos. Es probable que usted y yo hayamos pensado por años que ser perfecto es no cometer errores. Es probable que usted y yo hayamos pensado por años que ser perfecto es no haber tropezado nunca. O tal vez tenemos aquella concepción tradicional de que ser perfecto es ser un santo que tiene por aquí un circulito de luz llamado aureola, y que al que se le considera santo es aquel que nunca se untó de pecado. Sin embargo, el ser perfecto, en el caso de Job, lo relaciona con otros aspectos más, como el ser recto, es decir, actuar con rectitud, temeroso de Dios y apartado del mal. Más bien por este camino va esto de ser perfectos. Pero bueno, hablando de esto, de ser perfectos y de entender la perfección, este tipo de perfección, como actuar rectamente, como ser temeroso de Dios y apartado del mal, yo entro en conflicto, yo mismo, yo de manera personal, cuando analizo la iglesia de hoy. La iglesia de hoy, entiéndase, los cristianos de estos tiempos. No hablo de congregaciones en específico, de los cristianos, de los cristianos de estos tiempos. Son pocos los cristianos de estos tiempos que en verdad buscan ser perfectos. Lastimosamente uno mira el cristianismo en este tiempo, y digo en este tiempo porque se puede comparar a través de la historia del cristianismo, de cómo se vivía en otros tiempos, pero uno mira el cristianismo de este tiempo y lo que mayormente encuentra es cristianos que se apacientan a sí mismos, cristianos que buscan sus propios beneficios y saciar sus propias necesidades y han dejado a un lado el vivir para Cristo. Por lo menos así lo veo yo cuando lo comparo con otras etapas de la historia del cristianismo. Cuando lo comparo con la primera iglesia o la iglesia del primer siglo o la iglesia de los apóstoles. Cuando usted mire el libro de los Hechos o aún muchas de las cartas del Nuevo Testamento,
Usted se puede dar cuenta que ellos tenían una convicción de por qué y para qué ser cristianos, ser seguidores de Cristo. Ellos sabían que buscaban la gloria de Dios y tenían claro cuál era su futuro, cuál sería su futuro. Pero si yo hiciera una especie de examen rápido aquí y le preguntara a cada uno de ustedes por qué tú consideras que eres cristiano, o les preguntara para qué eres cristiano, seguramente yo tendría que escuchar respuestas como, pues yo soy cristiano porque asisto al CENTI, o a veces voy a otra iglesia que también me gusta, o soy cristiano porque un día yo hice una oración y le dije a Cristo, entra en mi vida. ¿Y qué buscas con ser cristiano? No, pues, ¿qué será? Ser mejor persona. Son tal vez las respuestas que uno pueda escuchar, o esas pueden estar dentro de muchas respuestas que uno puede escuchar. Pero hoy quiero hacerles una pregunta más allá de esto. Usted como cristiano, usted que me está viendo allí, usted como cristiano, ¿cómo piensa que será su vida futura? ¿Cómo se la imagina su vida futura allá con el Señor? Bueno, su vida futura después de esta. ¿Te la imaginas con el Señor en las calles de oro, mar de cristal? ¿Cómo te imaginas que será ese tiempo futuro? O aún otra pregunta, ¿qué pasará contigo el día que llegues al tribunal de Cristo? Yo me he hecho esa pregunta. Esta que se la estoy haciendo a usted me la he hecho yo a mí mismo. ¿Qué pasará con mi vida el día que llegue al tribunal de Cristo donde mis obras sean juzgadas? ¿Sabían ustedes que miles y miles de cristianos mueren cada día pensando que su vida es agradable a Dios y pensando que ese día que murieron estarán con Cristo en el paraíso? Porque seguramente vivieron buenas normas o algunas normas de buena conducta. Algunos creen que el momento cuando mueren van a ir directamente al paraíso porque es que han seguido las normas de su iglesia, de su grupo cristiano, aunque hayan fallado a las de Dios. ¿Pero acaso no fue Dios quien nos llamó? Y entonces también he estado reflexionando al respecto. Si el infierno realmente se llena con pecadores no arrepentidos, ¿no será probable que miles de esos que van al infierno sean personas que se dicen llamarse cristianas, que asisten a iglesias, a grupos cristianos por años, pero que nunca han experimentado un verdadero arrepentimiento? ¿No será que es así? Porque cuando se experimenta el verdadero arrepentimiento, hay un cambio de vida. Se nota. ¿Acaso Jesús, y más adelante veremos el versículo, pero acaso Jesús no dijo que en ese día del tribunal de Cristo llegarán algunos diciendo, Señor, en tu nombre profetizamos? Y él tendrá que decirle, apártense de mí, hacedores de maldad. Nunca los conocí. Y esa será la gran sorpresa en ese día.
¿Cómo es posible que yo profeticé en el nombre de Jesús, eché fuera demonios en el nombre de Jesús, y ahora Jesús me diga, no te conocí? Y entonces, ¿qué es lo que necesito para que ese día Jesús diga, sí te conocí, Omarcito, sí te conocí? ¿Sabe qué es lo que necesitamos? Haber recibido verdaderamente a Cristo y habernos arrepentido. Busque allí en su Biblia, si usted lo puede hacer, Segunda de Corintios 5:17, un versículo que la gran mayoría de nosotros conocemos. Segunda de Corintios 5:17 dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y he aquí todas son hechas nuevas. Vea lo que me enseña esto, que si alguien está en Cristo, si alguien verdaderamente ha recibido a Cristo, se le conoce porque es una nueva criatura. Y algunos tratando de ocultar esto y tratando de engañarse diciendo yo sí he nacido de nuevo, dicen es que ahí dice que hay que ser una nueva criatura y yo por dentro soy una nueva criatura. ¿Y por fuera? ¿Y mis acciones? ¿Que acaso no han oído aquel versículo que dice por sus frutos lo conoceréis? Algún cambio debe verse en aquel que está en Cristo. Debe notarse algún cambio de vida. ¿Acaso no recuerdan aquel pasaje que muchas veces hemos hablado en el libro de Hechos, capítulo 19, donde los 7 hijos de un tal Esceva querían, que eran judíos exorcistas, querían echar fuera un demonio? Y el demonio les dijo a Jesús, conozco y Pablo sé quién es, pero vosotros quién sois. A esos ni siquiera los demonios los conocían. No habían nacido de nuevo. No había en ellos eso que dice Corintios de ser una nueva criatura. No había eso en ellos. Y a veces me he preguntado, ¿no será que si en ese mismo episodio no estuvieran los 7 hijos de Esceva, sino que estuvieran los cristianos de hoy, ¿no sería que los demonios dirían lo mismo? A Jesús conozco y a Pablo sé quién es, pero vosotros quiénes sois. A ustedes no los he visto nunca por el reino de los cielos. A ustedes no los veo brillar con la luz de Cristo de la que habla Juan capítulo 1. A vosotros no los veo siendo luz del mundo. Seguramente dirían estos. ¿Sabe por qué? Porque ser perfectos hoy día se volvió una excepción para los cristianos. Porque hoy día hay más necesidad de ver cómo me gano la platita, cómo como, cómo me alimento, cómo me visto. Hay más necesidad de eso que de buscar al Señor. Y pareciera que Mateo 6:33, que es un versículo que todos conocemos, pareciera que ya hubiera pasado de moda. El versículo que dice, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Parece que ya el versículo hubiera cambiado y ahora dijera, buscad primeramente las añadiduras y si os queda tiempo,
Tratad de conseguir el reino de Dios y su justicia. Creo que la iglesia a nivel mundial está cambiando la palabra de Dios y las prioridades. Y si alguno de ustedes se está preguntando, ¿por qué el líder Omar hoy está hablando de esto? Es porque llevo meses y tal vez años con eso rondando mi cabeza y recibiéndolo de Dios permanentemente, haciéndome ver que la iglesia de hoy se está deteriorando. Y no hablo de la iglesia como la iglesia local de aquí de Chillogallo, no, hablo de la iglesia a nivel mundial. Y muchas veces le he dicho a Dios, ¿para qué me dices esto si yo no soy un líder a nivel mundial? ¿Por qué me lo dices a mí? Dile a los que son líderes a nivel mundial y tienen injerencia a nivel mundial. Y Dios dice, hay que empezar por donde estás. Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. En Números capítulo 32, le voy a pedir que lo busquemos. Números capítulo 32, versículo 12. Hay una afirmación que hace el Señor a través de Moisés, que nos va a dejar perplejos. Números capítulo 32, versículo 12. Todos sabemos que de Egipto salieron aproximadamente 2.600.000 personas. Pero mira lo que dice Números, capítulo 32, versículo 12 al respecto. Dice, excepto Caleb, hijo de Jefone, ceneseo, y Josué, hijo de Nun, que fueron perfectos en pos de Jehová. Se nos dice que Josué y Caleb fueron la excepción. Josué y Caleb, dos personajes en medio de 2.600.000 personas. Esos dos fueron la excepción. Excepto Josué y Caleb, que fueron perfectos en pos de Jehová. ¿Usted se imagina lo que significa eso? De 2.600.000 que hacían parte del pueblo de Dios, solo logran entrar, de esos 2.600.000 que salen de Egipto, solo logran entrar a la tierra prometida dos. Solo dos personas. En proporciones, ¿cuánto será él? Eso no sé. 0,000001 tal vez. En proporciones. Pero la Biblia lo que nos está diciendo aquí es ser perfectos es la excepción. La excepción es ser perfecto. La excepción es ser temerosos de Dios y apartado del mal. Y apartado del mal lo podemos entender como apartados del mundo, de lo malo del mundo. Cuando Jesús oraba en Juan capítulo 17, allá en Getsemaní, dijo, no te pido que los quites del mundo, pero sí que los apartes del mal, que ellos sean apartados del mal que hay en el mundo. Y a través de Primera de Juan, creo que 2:15, busquemos Primera de Juan 2:15.
Se nos dice en primera de Juan 2:15. Vamos a ver. Estoy muy seguro si es primera o segunda. Primera de Juan 2:15 y 16 me habla de no amar al mundo. Muy bien. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Primera de Juan 2:15 y 16. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. El Espíritu Santo hablando a través del apóstol Juan. No amen al mundo. Iglesia de hoy, no ames al mundo ni las cosas que hay en el mundo. ¿Y a qué hará referencia cuando dice al mundo? ¿A qué hace referencia cuando dice las cosas que están en el mundo? Seguramente no nos está hablando de la oración, del ayuno, de la adoración, de la alabanza. Nos está hablando de las prácticas propias del mundo, de las cosas de la carne que son muy apetecidas en el mundo, como las que menciona Gálatas 5 del 19 al 21. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, inmundicia, lujuria, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, contiendas, disensiones, herejías, homicidio, borracheras, orgías y cosas semejantes, acerca de las cuales os amonesto. ¿Se acuerdan? Entonces me dicen, no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Y ahora vamos entendiendo entonces a qué hace referencia esa perfección de la que hemos venido a hablar. No ames al mundo. Sé perfecto. Hace 2 semanas les hablé o les contaba el ejemplo de los recabitas, a quienes el profeta invitó a tomarse unos traguitos, unas cervecitas. Y dijeron, ni una gota, ni una gota, porque nuestro Padre Recab nos ha enseñado muy bien. No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Pero ¿por qué no amarlas? ¿Acaso le hago daño a alguien amando al mundo? Mire lo que dice. Porque si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. El que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. El que no hace la voluntad de Dios no permanece para siempre. Por eso solo Josué y Caleb, retomando lo que nos decía Números, por eso solo Josué y Caleb alcanzaron la promesa de Dios de una tierra que fluye leche y miel. En Deuteronomio 1:36 dice, excepto Caleb, hijo de Jefone, él la verá, y a él le daré la tierra que pisó, a él y a sus hijos, porque ha seguido fielmente a Jehová. Nuevamente, ahora en Deuteronomio 1:36, Caleb es la excepción. Él vería la tierra prometida. A él y a sus hijos se la darían por su fidelidad a Dios. Entonces,
es clave. ¿Quién recibe las promesas de Dios? Aquel que siguió fielmente a Dios. Caleb la recibió. Sus hijos lo recibieron. Josué también. Fueron los únicos porque fueron perfectos, porque siguieron fielmente a Dios. Aquel que anda delante de Dios y es perfecto, ese es. Y quiero concluir recordando lo que dice Apocalipsis. Apocalipsis capítulo 3, versículo 15. Me dice, yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente, y ojalá fueras frío o caliente. Por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Y a mi parecer, ya esto es una posición muy personal, pero a mi parecer, muchos de nosotros estamos muy confiados de que tenemos el cielo asegurado, de que tenemos la vida eterna asegurada porque yo un día hice una oración y ya soy salvo y yo no iré a condenación. Y eso es cierto. A través de una oración se puede recibir la vida eterna, se puede nacer de nuevo. Pero ¿sabían ustedes que Corintios me dice, 2 Corintios 5:17, que cuando se hace esa oración y se nace de nuevo, debe verse en nosotros una nueva criatura? ¿No será más bien que si se nos evalúa profundamente, y Dios sí que lo hace, pero si se nos evalúa profundamente acerca del cambio de vida en nosotros, tal vez Dios no lo halle, ese cambio de vida en alguno de nosotros? Porque Dios dice, haced frutos de arrepentimiento y por sus frutos los conoceréis. Y los dejo con la siguiente reflexión. ¿En realidad ha cambiado Cristo tu vida? Tómate unos segundos para pensar. Desde el día que recibiste a Cristo hasta hoy, ¿tu vida ha cambiado? ¿Tu esencia ha cambiado? Porque algunos dicen, sí, mi vida cambió, Dios me ha prosperado, ahora tengo 7 hijos, cuando lo conocí tenía uno solo, ha cambiado mi vida, tengo un mejor empleo. No, me refiero a tu esencia. ¿Eres en verdad nueva criatura? Terminemos esta reflexión mirando estos versículos. Lucas 13 del 25 al 27. Lucas 13 del 25 al 27 hace más o menos la misma reflexión. Dice así. A ver, perdón, estoy mal. Estoy tomando el versículo equivocado. Denme un segundo. Creo que anoté el versículo equivocado y es Mateo 7. Vamos a mirar. Ok, le estaba dando mal la cita. Mateo, capítulo 7, versículo 21. Mateo 7, 21 al 23 dice, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Escúchelo bien. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará
en el reino de los cielos. Usted y yo solemos decirle Señor. Y decimos, tú eres mi Señor, mi Salvador. Pero aquí dice, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Y entonces, ¿quién entrará en el reino de los cielos? Dice acá, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Ese entrará en el reino de los cielos. Ojo, familia, no vivamos engañados creyendo que tenemos el cielo asegurado porque un día hicimos una oración de 5 segundos, pero en todos estos 25 años nuestra vida no ha cambiado para nada. Seguimos manifestando las mismas obras de la carne que nos habla Gálatas 5. Además dice el versículo 22, Mateo 7:22. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos milagros. Y entonces yo les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Tremendo esto, que llegue el día de presentarnos al tribunal de Cristo y el Señor, sin sentimentalismos ni nada, tenga que decirnos, nunca les conocí. Es que nunca les conocí. Y aquí mismo en Mateo, más adelante, hablando ya de los tiempos finales, Mateo 25:41 dice algo parecido. Y dice, entonces dirá también a los de la izquierda, apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Y el versículo 46, e irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Este pasaje de Mateo 25 está hablando de aquellos que se creen justos y que no lo son, y de aquellos que realmente son justos. Familia, yo les pido en esta mañana, tome un tiempo de este día y analice su vida. ¿Cómo está viviendo su vida cristiana hoy? Y reflexione en lo siguiente. ¿En realidad usted nació de nuevo? ¿Es en realidad usted una nueva criatura? ¿Dejó usted las cosas del mundo o todavía sigue nadando en ese mar de cosas del mundo, engañado, cubriéndolas con excusas que delante de Dios no valen? Depende, o dependiendo más bien, de la respuesta que usted mismo se dé, de la respuesta sincera, usted tendrá que tomar decisiones. ¿Qué pasaría si se nos acabara la vida hoy? No lo sabemos, ninguno tenemos el tiempo comprado. ¿Qué pasará si se nos acaba la vida hoy? Porque muchos estamos pensando, no, yo sí soy salvo, yo un día hice la oración y Cristo está en mi vida. ¿Y cómo lo sabes? No, yo voy al CENTI, yo, no sé, yo oro, yo ayuno, yo diezmo, yo hago vigilia. ¿Eres nueva criatura? ¿En verdad hubo una transformación? ¿O todavía amas al mundo? ¿O hace tiempo dejaste al mundo y amas al Señor? Que el Señor entonces nos permita
hacer esas reflexiones y conocer verdaderamente quiénes somos delante de Él. Vamos a orar para terminar este devocional.